La profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. A lo largo de estos últimos 100 años, los Estados Unidos de Norteamérica, en su lucha por la apropiación de recursos estratégicos, el control territorial, la explotación de la fuerza de trabajo y la expansión del modelo económico neoliberal, ha aplicado el mecanismo más atroz para pueblos que de una o cierta forma se han querido levantar con ideales enmarcados en la distribución justa y social de las riquezas. Estados Unidos, podemos decir, recordar pues lo que fue la invasión a Panamá, lo que fue la intervención que ellos tuvieron en el conflicto centroamericano, el caso de El Salvador, el caso de Nicaragua, y en el caso de Centroamérica, no solamente el caso o lo que se vivió en los años 70 y 80, pues con los sandinistas y con el Frente Farabundo Martí, en el caso de El Salvador, sino la posición que tuvieron años atrás. Recordemos que la resistencia de Augusto César Sandino en Nicaragua fue por allá por los años 30 del siglo pasado y es una reiterada, pues, digamos, agresión contra los países centroamericanos, el caso de las islas del Caribe, la misma intervención que han tenido en Colombia. Recordemos el tema de las 7 bases militares más recientemente, el caso de los golpes de Estado que se orquestaron en el Cono Sur, caso de Argentina, inclusive en el mismo Brasil, las feroces dictaduras que se dieron, o la feroz dictadura que se dio en Brasil, contó con el apoyo norteamericano. O sea, ha sido una conducta histórica de agresión hacia nuestros países. Venezuela también es sometida a una agresión permanente en lo mediático. Se ha tratado de construir un expediente para justificar una intervención internacional. Hoy sabemos que es una intervención internacional que se ha pretendido, una intervención militar de control de nuestro país. Después del acto terrorista del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, este gobierno, junto con sus aliados europeos a través de la OTAN, decidieron invadir y ocupar Afganistán en el 2001 e Irak en el año 2003, con saldos humanos aún desconocidos, entre muertos, heridos y torturados, pero con un amplio espectro de ganancias económicas distribuidas entre contratistas privados en materia de reconstrucción, guerra, venta de armas y acceso directo a territorios estratégicos y recursos petroleros. A esto se le debe sumar las acciones en Libia y Siria en el año 2011, ambas con una conjugación inteligente de estrategias. Primero la subversión política e ideológica y luego la invasión. Su estrategia fundamental era controlar el chorro de petróleo que salía del Medio Oriente. ¿Por qué? Porque ellos evitaban a toda costa, en ese momento era su política fundamental, evitaban a toda costa el surgimiento de nuevos competidores, ¿sí? Y para evitar el surgimiento de los nuevos competidores, dígase China, dígase la India, dígase estos países pues, en ascenso económico, en ascenso industrial, ellos podían resolver esa contradicción, era controlando el chorro de petróleo que fundamentalmente se ubica pues, en el Medio Oriente. Por eso esa política del Medio Oriente, de la llamada estrategia para el control unipolar del mundo, se basaba en las invasiones, en las agresiones a esos países. En este momento no quiere decir que el señor Trump y la administración Trump no tengan una política agresiva hacia Siria, no tengan una política agresiva hacia el Medio Oriente. La siguen teniendo. Recordemos que ellos no descartan ser un imperio hegemónico. Ellos siguen teniendo esa aspiración. Sin embargo, el foco de atención o el epicentro del conflicto comienza a dirigirse un poco más hacia América Latina. Dentro de las estrategias para la intervención y el derrocamiento de gobiernos progresistas, Estados Unidos utiliza los llamados grupos de contactos para preparar el terreno.
Estos grupos tuvieron su origen en Somalia, donde un semejante grupo de contacto estaba en la base del plan de la OTAN para imponerse en Libia, solo que se llamó Amigos de Libia, formado en 2011 y que garantizó el poder del Consejo Nacional de Transición en Trípoli a través de una diplomacia de misiles. Más tarde surgió el grupo de contacto para Siria, Amigos del Pueblo Sirio, formado en 2012 con el objetivo de llevar el poder al Consejo Nacional Sirio. ¿Tendrá alguna semejanza con el llamado Grupo de Lima? En consecuencia, no reconoce la legitimidad del nuevo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro, que se iniciará el 10 de enero de 2019. Los Estados Unidos trata de presentarse en este momento, o en cada una de las intervenciones que ellos han hecho, tratan de presentarse como un país que busca consensos, un país que de alguna manera escucha la llamada opinión pública internacional, que respeta el derecho internacional y digamos, desde esa visión es que se presenta el Grupo de Lima. El Grupo de Lima no es más que una forma que buscan los Estados Unidos de legitimar, de mostrarse pues como un país que respeta la opinión pública mundial. Pues. Entonces un poco por eso ellos se vienen, digamos, apoyando en una serie de gobiernos. Ojo, hay que distinguir lo que son los gobiernos de los pueblos, ¿bien? Una serie de gobiernos que coyunturalmente, digamos, vienen aplicando o que han ganado pues coyunturalmente gobiernos de derecha en la región, y tal vez eso es lo que ellos vienen aplicando, es parte de un formato. La arremetida contra Venezuela, Nicaragua y Bolivia, únicos países que mantienen la línea esperanzadora del cambio, se presenta cada vez más implacable. El despliegue de los mecanismos intervencionistas no cesa, y estos países deben luchar no solo contra la subversión política e ideológica interna, sino contra el entramado mediático orquestado en su contra. Los tres países, junto con la soberana Cuba y el esperanzador triunfo de López Obrador en México, nos muestran un camino de resistencia y rebelión que debe continuar. Este pueblo es sabio y debemos continuar profundizando nuestra organización y sobre todo nuestra conciencia para la unidad, nuestra lucha permanente. No podemos descuidarnos. Y el pueblo tiene que estar, como decimos siempre, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. ¡Bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra, para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada, de la Venezuela, de todos nosotros! ¡Carajo!